Ahí está grabando, ¿no? Sí, Ya, gracias. Me siento como al otro lado ahora, como yo antes era el que recordaba grabar y ahora me recuerdan a mí. Sí, es demasiado traumático este cuestión. Ya, entonces voy a hacer un resumen, ¿ya? Para que sea como cápsula, ¿ya? Y así lo pueden ver para el examen si es que quieren. Ya, entonces, para el control 3 y en ejercicio anteriores nosotros vimos lo que era el momento de inercia, ¿ya? Ahora nosotros, en vez de ver el momento de inercia que tiene un objeto con respecto a un solo eje, ¿verdad? Nosotros tenemos un eje, o pongámoslo vertical, ¿ya? Nosotros tenemos este eje Y, por ejemplo. Nosotros teníamos una partícula y nosotros calculamos su momento de inercia en base a los parámetros de su masa y la distancia que tiene a ese eje, ¿ya? Puede ser un sistema, esto es un sistema discreto, ¿verdad? Porque solamente es una partícula puntual. Pero perfectamente se podría tener, en vez de una partícula, digamos, uno podría tener un sistema continuo como un cuadrado, ¿ya? Y con eso también se tiene una distancia, ¿ya? Una distancia que va a depender, digamos, de como el trocito de masa que estemos como analizando, y bueno, esto tiene una masa total. Para el caso continuo, o sea, perdón, para el caso discreto, acá nosotros trabajamos con sumatoria, ¿verdad? Y acá nosotros trabajamos con integrales, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a calcular como momentos de inercia, pero no solo con respecto a un eje, ¿ya? Sino, si este era el eje Y, ahora nosotros lo vamos a hacer con respecto a tres ejes, ¿ya? Con respecto al eje X, Y, que ya lo puse, y el Z, ¿ya? Y con eso vamos a formar la matriz de inercia, ¿ok? Que también se llama tensor de inercia. ¿Ok? Esto, de hecho, ya lo vimos en un auxiliar. El auxiliar 10 ya resolvió un ejercicio matriz de inercia, así que pueden verlo. Yo creo que en el examen es bien probable que pregunten, si hay una pregunta sólido y rígido, es típico que pregunten cuál es la matriz de inercia. Y no es algo particularmente difícil, es matraquero largo, pero es probable que lo pregunten, según yo. ¿Ok? Entonces, la matriz de inercia no era más que, no era más que una matriz que contenía los momentos de inercia con respecto a cada eje. Esto tenía una orden en particular que siempre me confundo. Lo tengo acá. Puedo leer el chat. Tengo una pantalla acá, así que hablen nomás si es que quieren. Y Z, y, acá está el Z, y Z. Ya, y esta matriz de inercia, realmente lo del momento de inercia como que está hecho para poder definir esta matriz, como que por sí solo en la realidad no sirve mucho. Pero esta matriz es bien útil, ¿ya? Porque te permite como describir la tendencia que tiene un objeto para moverse en ciertas direcciones, en distintos ejes, ¿ya? Como por ejemplo para poder controlar un dron, ¿ya? Un dron, digamos, uno puede definir como la inercia que tiene en todas las direcciones y con eso puede ir controlándolo, digamos, para que se quede levitando y no se caiga, ya no se estabilice. Bueno, y la matriz es simétrica, así que se pueden ahorrar uno de los dos lados, ¿ya? Esa es la matriz. Como bien dije, también se le llama tensor de inercia. Como expliqué en el foro, un tensor y una matriz no son exactamente lo mismo. Un tensor es una generalización, ¿ya? Porque una matriz, ¿ok? Una matriz es un rectángulo, básicamente, sabiendo que todo cuadrado es un rectángulo también, ¿ya? Es una matriz de n por m, ¿ya? Un tensor es lo mismo, digo, un tensor es una generalización para muchas dimensiones, ¿ya? En particular, un ejemplo que es el más típico y para que realmente como que se ocupa, ¿ya? Es para poder definir como matrices en tres dimensiones, que son cubos.
ya, así. Es básicamente agregarle una dimensión de profundidad a la cuestión, ¿ya? ¿Para qué sirve? Se ocupa harto, principalmente en cosas como mecánica cuántica y relatividad, ¿ya? Para poder definir posiciones de partículas en el espacio y cosas locas. Y claro, el ejemplo más clásico también, que se está ocupando mucho en la actualidad, son las redes neuronales, ¿verdad? Acá uno va a tener una neurona acá y otra acá, y van a establecer una conexión entre sí, ¿ya? Pero atrás, en otra capa, digamos, va a haber otra neurona y van a establecer conexiones entre sí, y así van a tener una red gigante, ¿ya? Eso es un tensor. ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahora de qué es un tensor o lo que sea? Como los viejos tiempos. Ya, y también se puede generalizar el teorema de Steiner, ¿ya? El teorema de Steiner, porque el teorema de Steiner, nosotros teníamos básicamente que el momento de inercia con respecto a un punto P o un eje P, ¿ya? No es más que el momento de inercia con respecto al centro de masa, ¿ok? Más la masa total y la distancia que se tiene a entre ambos ejes, ¿verdad? ¿Ya? Entonces teníamos básicamente, tengamos dos ejes, ¿ya? Este va a ser, Max, sí, la distancia no iba al cuadrado, ¿o sí, al no? cuadrado, gracias, ¿ya? Entonces teníamos dos ejes, ¿ya? Eje P y el CM, ¿ya? CM porque pasa por el centro de masa, ¿ok? Y la distancia D vendría siendo distancia entre ambos ejes, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Ahora estamos trabajando con tensores, no estamos trabajando, esta cuestión ahora es una matriz, ¿ya? Esto también. Y esto, la D, también es una matriz. Es una matriz que tiene como la distancia con respecto a como cada eje, ¿ya? Puede ser un poco confuso, pero yo creo que con la pregunta, con la P1, digamos, se va a entender mejor, ¿ya? Eso creo que es todo lo que tenemos que saber. No sé si alguien tiene una pregunta. Ok. Ah, sí, se me olvidó decir de que, como algunos notaron, cambié como el auxiliar, porque, bueno, inicialmente tenían ejercicio, ¿verdad? Y, y cuando vi como que la P1 que le había puesto, como que no sentí que les iba a servir mucho, así que les puse este que sí, en teoría les servía para el ejercicio. No es que lo haya visto, pero se ve un buen problema, ¿ya? Entonces, problema. Se tiene un eje perpendicular a un plano horizontal. De este eje nace, altura R sobre el plano, un brazo horizontal de largo R en la dirección del eje Z', y en cuyo extremo hay un disco radio R. El disco tiene densidad uniforme, masa total m y gira en torno a su eje Z', con una velocidad angular dada W1. Puesto que no desliza sobre el plano, o sea que básicamente es una rodadura, además gira en torno al eje vertical con velocidad angular W2 o w2, totalmente determinado por la anterior. Eso significa, ya, ojo con eso, que este ejercicio lo saqué de un apunte. No encuentro que esté muy bien redactado, ya, pero esto acá se refiere básicamente de que W2 no nos lo están dando, ya. Tenemos que encontrar, ya. Hay que encontrar W2 en función de W1, ya. No es algo muy complejo, pero esto es relevante, ¿ya? Hay que tener ojo cómo están escritas las cositas. Entonces, pregunta A, encontrar la matriz de inercia. Y la pregunta B, encontrar el momentum angular del disco, ¿ya? Realmente la B como que tiene la A, así que vamos a hacer la B, ¿ya? Y la A va a estar implícita. Entonces, matriz de inercia, ¿ya? Y el momentum angular tienen una relación, ¿ok? Nosotros teníamos de que para Nosotros teníamos que, para sistemas, digamos, que no tenían matrices, ya cuando estábamos trabajando como en una dimensión, nosotros sabíamos que el momentum angular
que era una L, ya con respecto a un punto P, no era más que el momento de inercia con respecto a ese punto P por la velocidad angular. ¿Ya? Ahí estamos excelentes. Y lo podíamos derivar y conseguíamos el torque, ¿verdad? Entonces, ahora la pregunta es cómo esto se extiende, digamos, para tensores. ¿Ok? Para tensores se tiene básicamente, o sea, es que se escribe realmente como igual, ¿ya? Solamente que ahora se va a tener esto, ¿ya? Estas cosas, todas estas cuestiones van a ser matrices. Y esto va a ser un vector, ¿ya? Es hacer un vector. Este va a ser momentum angular. Y esta va a ser la matriz de inercia. Por eso decía que como que la B se hace a partir de la A, así que... Entonces, en la B preguntan, digamos, cuál es el momento angular, ¿ok? Entonces, lo que hay que ocupar es esto acá, ¿ya? Hay que ocupar esa expresión. Para eso necesitamos encontrar el vector de velocidades angulares, y la matriz de inercia, ups, ¿ya? Entonces, ¿qué es el vector de velocidades angulares? ¿Ya? Es un vector, ¿ok? Que en cada componente tiene la velocidad angular que le corresponde, ¿ya? O sea, básicamente tiene la velocidad angular en X, en Y y en Z, ¿ya? Eso es lo que tiene. ¿Ok? Esto es básicamente lo mismo que escribir esto, ¿ya? Eso es importante, que entiendan que una matriz es básicamente escribirlo así. Uy, me faltó. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? Hay que encontrarlo, ¿ya? Porque si se fijan, este problema tiene dos giros, ¿ya? Se tiene básicamente un disco que está como dando una vuelta así, ¿ya? Haciendo esto, pero al mismo tiempo el disco está girando sobre su propio eje, haciendo esto, para el otro lado, haciendo esto. Ya son dos giros. Oye, el problema es más difícil. Generalmente nosotros trabajamos con uno de los dos, ¿verdad? Eso. ¿Alguien no entiende el problema o qué estamos haciendo? Espectacular. ¿Ok? Entonces, primer paso es calcular el vector de velocidades angulares. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué velocidades angulares tenemos? ¿Ya? Nosotros tenemos las velocidades angulares de... ay, no, me lo pité. A ver, ya, tenemos esta, ¿ya? Tenemos esa y tenemos esta de acá, ¿ok? Para el sistema de referencia que está definido, nosotros podemos notar de que el W1, ¿ya? Vive en la dirección de Z, que lo vamos a notar con una K, ¿ok? Porque nosotros, esto es algo que muchos me preguntaban, en especial para el control, si uno tiene como una circunferencia, ¿ya? Que está girando, voy a hacerla bonita, una circunferencia que está girando, una cierta velocidad angular, ¿ya? Está básicamente un disco que está girando. La velocidad angular apunta por el eje que pasa entre medio del disco, apunta hacia arriba, básicamente, ¿ya? Como básicamente así, ¿ya? Eso es algo relevante. Y esto mismo, y esto pasa algo, digamos, similar para el caso de W2, ¿ya? W2, si se fijan bien, ¿ya?
de nuevo, se está formando como una circunferencia, ya que está como girando así, y la velocidad angular respectiva apunta para arriba, ¿ok? En este caso, la dirección para arriba es J, ¿ya? Antes nosotros teníamos que la velocidad que salía era acá, ¿ya? Porque básicamente el disco estaba acostado, girando así, algo así, ¿ya? Se parece como al problema como a la P2 del Control 3, ¿ya? Entonces vamos a tener de que W2 vive en J, ¿ok? Entonces voy a escribirlo acá abajo. Vamos a tener entonces de que la velocidad angular en X, nosotros no encontramos ninguna, ¿ok? El problema gira solamente en dos direcciones, ya que gire en una tercera, sería que el disco esté, a ver, veamos cómo sería. El J está para allá. O sea, claro, si el disco como que empezara como a hacer esto, así como el Revolution del Fantasylandia, ya ahí sí que sería un problema de control o de examen. Pero en este caso no se da, ya, solamente gira dos veces. Entonces, la velocidad angular en X es cero, ¿ya? En Y, nosotros la habíamos pillado, ¿verdad? En Y, la velocidad angular era W2. Y en Z habíamos visto que era W1, ¿ya? ¿Hay una pregunta? Mm, Ojo que algo que casi se me va, ¿ya? Por la forma en la que está definido el problema, realmente es la regla de la mano derecha. D- eh, la dirección para arriba, ¿ya? O sea, es decir, para allá, en donde está definido W2, o no, perdón, W2, ¿ya? Está girando en sentido horario, ¿ya? Horario, si se fijan, ¿ya? Esto es sentido horario que está girando. En cambio, W1 irá en sentido antihorario, ¿ok? Si se acuerdan de la regla de la mano derecha, que a mí que a mí se me había olvidado ese detallito, ¿ya? La regla de la mano derecha básicamente dice, voy a buscar otra por aquí, ¿ya? Dice que si el disco ya está girando en sentido horario, ¿ya? Se va a tener de que SW va a estar apuntando hacia abajo, ¿ya? Si gira en sentido horario, va a apuntar hacia abajo, ¿ya? Si gira en sentido antihorario, va a apuntar hacia arriba, ¿ok? Y eso es relevante porque a mí se me había ido y había puesto, digamos, de que W2 apuntaba hacia arriba, porque no noté de que el giro está en el otro sentido. ¿Ok? A qué me refiero? Si se fijan bien, esta cuestión gira al revés que esta cuestión de acá, ¿ya? Este sentido antihorario y este sentido horario, ¿ok? Por lo tanto, W2 es negativo, apunta hacia abajo, W1 es positivo, apunta hacia arriba. Eso, ¿alguna pregunta? ¿Alguien se confundió con eso? Es raro. Ya, entonces, ¿cómo se llama esto? Entonces, ya tenemos este vector listo, ¿ya? Lo vamos a ocupar después. Pero nos falta encontrar una relación entre W2 y W1, porque como bien dice el enunciado, que lo marqué con amarillo, ¿ya? Y también lo escribí acá, hay que encontrar W2, ¿ya? Para eso para eso nosotros vamos a ocupar la condición de rodadura que nos dice el enunciado.
¿Dónde está? Acá. No desliza sobre el plano. ¿Ya? Que nosotros teníamos que, para una dimensión, ya cuando trabajaba en una dimensión, nosotros teníamos básicamente de que v, la velocidad, no era más que r por la velocidad angular, ¿ya? Acá va a ser algo similar, ¿ya? Solo que como estamos trabajando con matrices, nosotros vamos a tener esto acá, vamos a tener de que v en el punto de contacto, ojo con eso, ¿ya? El punto en el que toca, digamos, con la superficie con la que no desliza, en este caso, el punto C, ¿ya? Acá, ahí, es el punto C, ¿ya? Vamos a tener de que esa velocidad, la velocidad ahí, digamos, va a ser básicamente el vector de momentum angular, ¿ya? Por el vector posición a ese punto C, ¿ok? Esta cuestión vamos a ocupar, ¿ya? Este lo tenemos, ¿verdad? Este, no, este hay que encontrarlo, que no es muy difícil, ¿ya? Entonces tenemos el punto C, como que como que lo dibujaría, ¿verdad? Pero o sea, voy a copiarlo, voy a pegarlo. Pero es difícil, así que no quiero confundirlos más, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la posición del punto C con respecto a este origen? ¿Ya? El punto C tiene primero una coordenada en Z, esa, ¿ya? La cual es L, por esto acá, ¿ya? Está diciendo que el largo del brazo es L. Entonces, si R básicamente lo escribimos como una matriz, o como un vector, perdón, ¿ya? En Z, la coordenada más abajo va a ser L, L, ¿ya? En Y, que es básicamente para arriba, se tiene de que el punto C está un poquito más abajo del centro, con respecto al centro, ¿ya? ¿Cuánto más abajo? El radio, R, ¿ya? O sea, está menos R. Menos porque la dirección Y, el J, digamos, definido hacia arriba. Entonces, si es que nosotros creamos este vector, digamos, que va hacia abajo, ¿verdad? Tenemos que poner un menos, porque es el vector posición que estamos describiendo, ¿ya? Y en X no hay nada, ya no se necesita nada para poder describir la posición. Eso es lo que tenemos, ¿ok? Entonces, ahora sí podemos calcular la velocidad, pero la pregunta es que, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Ya? Estamos buscando una relación entre W1 y W2, ¿ya? Pero si calculamos la velocidad, esto no tiene mucho sentido. Pero hay algo que pasa en una rodadura, ¿ya? En una rodadura se tiene algo respecto a este punto, a la velocidad de ese punto. No sé si alguien me puede decir cuánto vale esa velocidad, que es esa también. Uy, es esa. ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? Son iguales. Son la misma, pero tienen un cierto valor en una rodadura. Se tiene que esa velocidad es cero, es nula, ¿ya? En el punto de contacto en una rodadura, la velocidad en ese punto C es nula, ¿ya? O sea, básicamente esto de acá se transforma en lo siguiente, se transforma en cero es igual a esto de acá, no, esto no, ¿ya? Esto es lo que se tiene, ¿ok? Y nosotros conocemos ese y conocemos esto de acá, y podemos hacer el producto cruz, ¿ok? Entonces, teníamos, voy a escribirlo en forma, voy a salir de las matrices para que no sea tan confuso, ¿ya? Porque en mecánica trabajamos con las bonitas matrices, o sea, perdón, con los bonitos vectores. Tenemos W2, bueno, subescript.
J más W1 en K, producto cruz con RC. Y RC, ¿qué se tiene? Se tiene menos R, ¿no? Menos R. Menos R en J más L en K. ¿Ya? Entonces, em, y esto es igual a cero. ¿Ya? Ahora hay que desarrollar, digamos, el producto cruz. Voy a ponerlo el resultado. A lo mejor desarrollamos. Sí, todavía vamos bien de tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer como distribución, entre comillas. ¿Ya? Vamos a tener entonces de que esto de acá, digamos, puede como, lo escribo mejor. Vamos a tener esto. Voy a escribirlo y ahí lo explico. ¿Ya? Estoy aplicando básicamente distribución. ¿Ya? Entonces, ahora podemos de nuevo distribuir, ¿ya? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Ya? Básicamente agarré esto y lo multipliqué por toda esa cuestión. Y de ahí le sumé esto por toda esa cuestión. ¿Ya? Es ley de distribución. ¿Ok? Y esto nosotros lo vamos a desarrollar. ¿Ya? Entonces vamos a tener el producto cruz primero entre J y J. Eso es cero, ¿verdad? El producto cruz entre dos vectores iguales es nulo, porque son paralelos. ¿Ya? De ahí vamos a tener entre J y K. ¿Ok? Y eso sí existe. ¿Ya? Vamos a tener que esto va a ser R, vamos a multiplicar las constantes primero, y ahora el producto cruz de J con K. No tengo ningún mensaje. No, ya, es un 2. Ah, no, perdón, es un 1. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir el producto cruz entre W1 y... ¿X tengo? gracias. Tenemos X tongo, que acá es Y, ¿verdad? Entonces tenemos listo el primer producto cruz, digamos, la primera expresión. Ahora vamos con el segundo. Entonces tenemos primero K, K tongo con J tongo, ¿ya? Que eso, esto me interesa que alguien me diga. ¿Cuánto es el producto cruz entre K y J? Ahí, en ese orden. ¿Menos X tengo? Menos X tongo, muy bien. Menos Y. Bueno. Y después al final tenemos el de K y K, que de nuevo son vectores iguales, y así que es cero, ¿ya? Y de acá nosotros, esto habíamos dicho que era igual a cero, ¿verdad? Y podemos despejar, ¿ya? Somos al a otro lado, y acá menos con menos más, y también y. Los y los podemos simplificar, ¿ya? Y tenemos la relación que estamos buscando entre W2 y W1. Ya, vamos a tener que W2 es RLW1, ¿ya? Bien. ¿Alguien tiene una pregunta de lo que hice hasta ahora? Bueno, ¿se está entendiendo? Porque, no sé, como el hecho de que no pueda como hacer el dibujo en la pizarra como que me molesta, la verdad. Como que tengo que hacerle como que suma esta cuestión para que se entienda. Es raro.
Y eso que estuvimos 2 años enteros online. Sufrimiento. Ya, entonces tenemos W2 W1, así que esta expresión de acá la tenemos. Ya, tenemos la versión, digamos, entera, porque teníamos que determinar por el enunciado cuánto era W2. Entonces, esta cuestión va a ser 0 menos R sobre L, W1 y W1. Ya, el W1 lo podríamos sacar, ¿verdad? Sería, supongo que un poquito más bonito, pero dejémoslo por ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Ya, un poco de recapitulación. Estamos buscando el momento angular, ¿ok? El momento angular se calcula con esta fórmula que escribí acá, ¿ya? Para eso nosotros encontramos esta acá, estamos listos, y ahora nos falta la parte que más nos interesa, que es la matriz de inercia, ¿ya? Entonces, vamos a calcular la matriz de inercia. Voy a pegar primero, ¿ya? Entonces, matriz de inercia con respecto, digamos, al punto P, ¿ya? Estaba buscando esto. ¿Dónde está el punto P? El punto P este es el origen, ¿ya? Está ahí. Ahora, como ese momento de inercia de por sí es complicado de calcular, vamos a ocupar el teorema Steiner, ¿ya? El teorema Steiner básicamente dice de que ese momento de inercia va a ser el momento de inercia con respecto al centro de masa, ¿ya? Más la masa, ¿ya? Por el vector, digamos, desplazamiento del centro de masa, ya que lo vamos a escribir, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el momento, cuál es el teorema Steiner que vamos a hacer? ¿Ya? El que vamos a hacer no va a ser el que pasa a través del disco, va a ser el que pasa, un colorcito, este, va a ser el que pasa como por medio, así. A partir de ese eje nosotros vamos a calcular el teorema Steiner. Por ejemplo, para la, para la P2 del control era, o para la P3 que había que... Ah, no, para la P3 uno tenía una barra, ¿verdad? Uno tenía una barrita, ¿ya? Y uno podía calcular el momento de inercia con respecto al centro, pero como hay una partícula que le pegaba por acá, uno calculaba el momento de inercia a, con respecto, digamos, a uno de los extremos, ¿ya? El momento de inercia se puede calcular con respecto a cualquier punto, ¿ok? En particular como P apunta hacia arriba, y apunta porque está en el origen, ¿verdad? Nosotros vamos a tomar uno que pasa por el centro de masa, ¿ya? Centro de masa no es más que, digamos, el centro del círculo, ¿ya? Y también apunta hacia arriba. Entonces, primero vamos a calcular el momento de inercia del centro de masa, ¿ya? Básicamente tenemos un círculo, ¿ya? Y estamos calculando el momento de inercia que pasa por acá, ¿ok? Esto deberían saberlo, digamos, cuánto vale, ¿ya? El momento de inercia de ese punto, de ese eje, no es más que m, la masa total, el radio al cuadrado, dividido 4, ¿ya? Eso es lo que es.
Nosotros habíamos demostrado en la clase, ¿verdad? Habíamos demostrado en la clase de que el momento de inercia con respecto a un momento de inercia de un disco, pero digamos, con respecto al eje que pasa por el medio, así, igual se entiende, así, nosotros habíamos visto que ese momento de inercia era mr cuadrado, partido 2, ¿ya? Pero son distintos, no es lo mismo. Hay que tener ojo con eso, ¿ya? Y esto es relevante porque la matriz la había copiado acá, ¿o no? No, la borré. La matriz del centro de masa era, básicamente, IXX y X, no, XY y XZ y XY y XZ y Z, también porque es simétrica, y ZZ. Ya, entonces tenemos que calcular básicamente cada uno de esos términos, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? Nosotros ya sabemos estas expresiones, esta de acá y esta de acá, ¿ya? Porque nosotros vamos a tener, ¿verdad? Vamos a tener esto de acá. Vamos a tener las siguientes direcciones a las cuales vamos a calcular la matriz de inercia. Vamos a tener esta, ¿ya? No, vamos a tener esta, que es en J, ¿verdad? Vamos a tener esta, que es en X. Y vamos a tener esta, que pasa a través, que es Z, pero una acá, ¿ya? La de la K, nosotros la sabemos, ¿ok? Está acá, la demostramos. Creo que también la puse en la pauta, no estoy seguro, ¿ya? Esta de acá no la voy a demostrar porque me voy a morar, pero no es difícil, ya les pongo, yo creo que para el examen es un muy buen ejercicio eso de calcular estos momentos de inercia, ya, de distintas figuras como esfera, disco, anillo, barras, ¿ok? Y eso. Entonces, estos de acá, los que son principales, ya lo sabemos, ¿ya? Y los otros, eso habría como que ir viéndolos, habría que ir como calculándolos, ¿verdad? Pero va a pasar de que se van a anular todo, ¿ya? Se van a anular todo gracias, digamos, a el aporte que tiene X, que es nulo, ¿ya? Voy a anotar la formulita. Y teníamos, para esta matriz de inercia, para calcular cada elemento, nosotros teníamos esto. No, y como a J va a ser igual a la sumatoria, masa, R cuadrado por esta función delta, menos RI, RJ, ¿verdad? Y esto es el diferencial de la masa. Esto habíamos visto, ¿ok? Entonces, ¿cómo calculamos, digamos, los componentes, digamos, que son, uy, por ejemplo, el XY, ¿ya? El XY, ¿verdad? Vamos a tener la masa, R cuadrado, esto va a ser XY,
menos la componente, digamos, de la posición en X y la componente de la posición en Y, ¿ya? De M. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta función de acá es cero, ¿verdad? Porque esa función está en el resumen. Esta función X, Y se definía como, se definía como uno si, no X, Y, perdón, Y, J. Uno si es que Y era igual a J y cero si es que eran distintos, ¿ya? El caso de cuando eran iguales, que eran básicamente las componentes que están marcadas con moradito, esas ya las tenemos, ¿ya? Uno las podría calcular, pero yo bien dije, digamos, de que este ya la habíamos demostrado en un auxiliar anterior, y esta se puede demostrar también, que no es muy difícil, pero hay que hacer sus integrales y me voy a demorar una media hora, ¿ya? Pero, claro, pero ahora lo que pasa, digamos, es que también tenemos que calcular estas de acá, po, las que tienen azulito, ¿ya? Entonces, por eso es que tenemos que tomar I como J distinto. Entonces, como bien digo, toda esta cuestión va a ser cero, ¿ya? Entonces, vamos a tener que el momento de inercia de este I, J, esto se va a ir, nos va a quedar la posición con respecto a X, la posición con respecto a Y, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Alguien me puede decir qué es lo que pasa? ¿Qué acontece? Se va a tener de que la posición, digamos, ¿ya? La, digamos, claro, como la posición con respecto a, claro, lo que ahí impuso es que Rx es cero, así que esta cuestión va a ser cero, ¿ya? Entonces, todos estos momentos de inercia, ¿ya? Todos estos momentos de inercia, todos los que sean distintos, digamos, los que son el XY, el XZ, el YZ, todos esos van a ser cero, ¿ya? Entonces vamos a tener de que la matriz de inercia, realmente, Max, suma así. perdón. El IZ, ¿por qué es cero? ¿Cómo, perdón? El momento de inercia con IZ, ¿por qué es cero? El YZ, Sí. Porque sabes que la posición en X es cero, pero la de Y y la de Z no necesariamente. a ver, ¿cómo? Y los Z son distintos, cero. ¿O hay algo que me estoy confundiendo? Ah, ya, ya, sí, 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 se me olvidó, ya bien. Porque lo que pasa es que el I también es cero, ¿ya? ¿Por qué? Dibujemos el R, ¿ya? R, ¿ya? Entonces, el R, ¿ya? El R es la posición que se tiene desde el centro. Vamos a ponerle un color que se note mejor, ¿ya? Que se tiene del centro del origen al centro de masa, ¿ya? Entonces, este va a ser el R.
como el R, no, lo pusimos así, ¿verdad? ¿Ya? Y este R, ¿cuáles son sus componentes? ¿Ya? En X, ¿cuáles? Cero, ¿verdad? Eso fue lo que, eso es lo que tenían claro, está en el chat. Cero en X, ¿ya? O en Y, digamos, en el Y, ¿ya? En Y, en J, ¿verdad? Para arriba no hay nada, ¿ok? El centro de masa está en el mismo nivel, digamos que el origen del sistema de referencia, así que también va a ser cero, ¿ya? Ah. Y en K se va a tener que es L, ¿ya? Porque esta distancia, ¿ya? Esta distancia es L. Entonces se tiene que R es LK, es decir, de que Rx es cero, Ri es cero. Eso. Entonces en el I como Z, ¿verdad? Se va a tener básicamente esto así, ¿ya? Y ahí, como bien te acabo de decir, el Ri es cero, así que desaparece también. Eso, no sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Bacán. Eso. Entonces, es por eso, es por ello, de que el centro de masa, perdón, el momento de inercia con respecto al centro de masa, ¿ya? Va a ser esto. El centro de masa va a ser I, I, XX, 0, 0, 0, I, 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 Z, Z, 0, 0, 0, y esta cuestión, uy, esta cuestión, así, ¿ya? Y el IXX y el III y el IZZ ya lo habíamos determinado, ¿ya? Vamos a escribirlo acá. Más que había determinado, no habíamos acordado. O igual llevamos su hora. Voy a hacerla cortita. Estoy como, estoy como, estoy como pensativo. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a mi control de mañana, weón? Quiero saber qué onda. No, perdón. Falta un cuadrado. Claro, no, realmente como se espera que estos momentos de inercia, porque claro, tú puedes pensar, oye, tú te lo sabes de memoria, así que no es fácil, digamos, ir y poner estas cuestiones de acá. Pero realmente en el examen y los controles se esperan que ustedes se sepan los momentos de inercia de las cosas como, de las cosas que son como clásicas, ¿ya? O por ejemplo el control 3. Ahí, digamos, no están como contando en el tiempo que ustedes alcancen de calcular el momento de inercia y de, bueno, resolver el ejercicio, ¿ya? Se espera que se sepan el de esas cuestiones. Entonces yo recomiendo que el día del control vayan en el metro y vayan ahí aprendiéndose todas las cuestiones de memoria. De una vara, una esfera, no, sí, una esfera, un cilindro, no, no, un aro, un cilindro y un disco. Son cinco, son caletas, pero lo que es. ¿Ya? Entonces, con eso tenemos tenemos la matriz de inercia, digamos, del centro de masa. ¿Ya? Estamos calculando, si se acuerdan, la matriz de inercia con respecto al eje P. ¿Ya? Y ahora nos queda esta cuestión de acá. ¿Ya? Esta parte de acá es lo más raro. O sea, que se ve que es raro, que es nuevo, pero en verdad es súper simple. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? D cuadrado. No, 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 no tiene un cuadrado el de la matriz de inercia, ¿sí? Ah, es que esta cuestión, claro, esta cuestión de acá, el D, ¿ya? Este
se define, digamos, como, quiero un rojito que se note más, se escribe como así, j menos de i de j. Entonces, como bien digo, lo escribí como vector, ¿ya? Pero en el caso de momento de inercia, porque ¿qué es lo que está pasando? Estamos trabajando con tensores y matrices, ¿ya? Acá no estamos trabajando con el d cuadrado de momentos de inercia unidimensionales, ¿ya? Ahí, digamos, tú tienes razón, pero ahora eso es una matriz, ya no es un escalar. Entonces, ¿qué acontece, po? ¿Ya? El vector d, ¿ya? El vector, digamos, de, digamos, como de cómo se mueve el centro de masa, ¿ya? ¿A qué me refiero con cómo se mueve el centro de masa? ¿Ya? Espera un segundo, que estoy viendo una cuestión. Deme un minutito. No sé si es que yo escribí mal algo en el enunciado. Mm, Ah, ya, no, sí, está bien. Claro, no, sí está bien. Ya, entonces, este D antes lo había nombrado también como R, ¿verdad? Lo habíamos nombrado. ¿Dónde lo marqué? ¿Dónde lo marqué? Lo perdí. Acá está. Ya, entonces, el R, básicamente, que ahora digamos, lo estamos denominando D, ¿ya? No es más que L en la dirección K, ¿ya? Entonces, esta matriz, digamos, que yo les dije, ¿ya? Vamos a quitarle esta cuestión para que no se confundan, ¿ya? Esta matriz es básicamente, esta matriz tiene los elementos de la misma forma de XX, XY, elemento XZ, YZ y YZZ. ¿Ya? Y tenemos que calcular cada elemento de la misma forma en que lo hemos hecho siempre, ¿ya? Pero de nuevo, se van a eliminar algunos. Generalmente por el ejercicio se eliminan ya, porque si no sería una matraca intensa, ¿ya? Entonces, calculemos el del XX, ¿ya? Calculemos esta acá, ¿ya? Vamos a tener de XX va a ser igual a, ocupamos esta formulita, la que está arriba, ¿ya? Vamos a tener el d al cuadrado, el d sin el k, atento con eso, ¿ya? Acá esto es un vector, esto no es un vector, ¿ya? L al cuadrado, esto, como bien expliqué antes, se tiene de que si es que el i y el j son iguales, vale uno acá, ¿ya? Esos son los casos en los que estamos, ¿ya? Entonces, tenemos que eso va a ser uno menos, ups, la componente, digamos, en X y la componente en Y, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? No tiene una componente en X, no tiene ninguna componente en Y. Así que estas dos cositas son cero, cero, ¿ya? Por lo tanto, tenemos el D.
XX no es más que L al cuadrado. ¿Ok? Si hacemos exactamente lo mismo para el I, para el D y I, vamos a tener de nuevo D al cuadrado, que va a ser L al cuadrado. El delta de nuevo es 1 porque I es igual a I, menos dx dz. ¿Ya? Como el dx es 0 porque no hay ninguna componente en x, ¿ya? Esto se va a hacer 0. Y de nuevo tenemos el mismo valor. ¿Ya? Vamos a tener que dii va a ser igual a L al cuadrado. DZZ, ¿ya? Vamos a tener, de nuevo, D al cuadrado, que es L al cuadrado, ¿ya? Menos, no, pero, ¿no se me la fórmula? Claro, sí, no, esto está mal, porque acá uno tiene que poner el XX. Claro, uno tiene que poner, pasa lo mismo, digamos, de XX y acá el de Y, ya, porque se respeta esto acá, perdón, me confundí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a recapitularlo porque me confundí yo. ¿Ya? Vamos a calcular cada uno de estos elementos. ¿Ya? Vamos a calcular este acá y este acá. ¿Ok? Esto es fórmula. ¿Ya? Tenemos esto. Voy a copiar, ¿ya? Entonces, tenemos básicamente el elemento I, J. ¿Ya? Ahora estamos en el I, J es XX. Así que acá pone uno, en el I pone X y acá también pone X. Antes había puesto al revés, perdón. ¿Ya? Pero sigue pasando lo mismo de que no hay un elemento, no hay ningún componente en X en este vector, así que son cero. ¿Ya? De la misma forma, no hay ninguna componente en Y acá, así que son cero. ¿Ok? Ahora sí. ¿Ya? Y para el ZZ se va a tener, digamos, de Z de Z. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto vale de Z? ¿Alguien que me pueda responder? L. Muy bien. Vale L. ¿Ya? Entonces, si tenemos L por L, tenemos L al cuadrado. Que eso es cero. ¿Ya? ¿Se está entendiendo? Porque esa confusión fue un poco grave igual. Se me fue. ¿Alguien tiene una pregunta? Vamos bien, creo. ¿Ya? Y falta, bueno, básicamente tenemos, digamos, la matriz, digamos, de esta, tenemos la dirección, ¿cómo se llama? La diagonal principal de la matriz. Ahora nos falta los otros elementos, ¿ok? Los que son distintos. Pero para esos elementos, digamos, va a pasar lo siguiente. Vamos a tener el dx, vamos a tomar el dxi, por ejemplo. ¿Ya? Dxi va a ser igual a d al cuadrado por el delta xi menos dx de ¿ya? Como x y y son distintos, esto va a valer cero, ¿ya? Y se va a tener de que esto va a ser dx de y. Pero, como ya hemos dicho muchas veces, el d no tiene ni una componente en x ni en y, así que esto también es cero. ¿Ok? Entonces de acá, digamos, se tiene de que el dxi es cero. ¿Ok? Y esto va a pasar para todas las cosas que sean distintas y tengan una x o una y. Xz, perdón, yz, ¿ya? Se va a tener esto. Entonces vamos a tener finalmente que esta como matriz D, ¿ya?
Vamos a quitarle esto. Va a ser finalmente el componente en XX, L cuadrado, en II es L cuadrado, en Z es 0. 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Perfecto. Entonces ya tenemos la matriz de inercia, ¿ya? Tenemos la matriz de inercia con respecto al centro de masa y tenemos esta matriz D, ¿ya? Vamos a ponerlo acá juntito. Y voy a poner los valores de cada elemento. Este era ML, ML o MR, creo. No, sí, MR. Digo 4, 4 y este partido 2. ¿Ya? Y ¿para qué estamos haciendo esto? Para calcular, digamos, la matriz de inercia con respecto al punto P, ocupando el teorema de Steiner. Entonces, finalmente, esto, voy a sacar lo L cuadrado y estas cositas, ¿ya? Va a ser MR al cuadrado, partido 4 de 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2. ¿Ok? Más L cuadrado. Acuérdense que se tiene, digamos, que considerar la masa total, ¿ya? ML cuadrado por 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Y esta va a ser, digamos, la nueva matriz. ¿Ok? ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahí? De lo que sea. Sacar la forma para cada un eje y saberse. Claro, sí, exactamente lo que tú dijiste. Es, sí, es saberse, digamos, las formulitas de cada elemento, porque o sea, eh, de cada objeto, porque, claro, ahora aquí ustedes tienen que calcular muchos momentos de inercia, en particular con distintos tipos de como ejes que pasan de distintas formas por el objeto. Si es que en el examen, si es que en el examen, digamos, se ponen a calcular cada uno de estos momentos de inercia con respecto al eje que pasa por acá, al eje que pasa por acá, no sé, tal vez un eje que pasa así, se van a demorar mucho, ¿ya? Se van a demorar mucho y van a tener problemas, a menos que llegue el jintazo de último minuto en cual se los demos, pero eso, claro, es lo que tú dices, ¿ya? Y esto hay que sumarlo, ¿ya? Se suma, voy a escribir, voy a escribir el resultado. Esto no es más, porque ya se está dando la hora y media, creo. ¿Ya? 2R cuadrado. ¿Ya? Entonces, si se suma, digamos, si se realiza la suma matricial, se obtiene lo abajo. ¿Ya? No hay mucho brillo. Y finalmente obtenemos la matriz de inercia con respecto al punto P. ¿Ya? ¿Para qué hicimos toda esta cuestión? ¿Ya? Bueno, pero para partir, esta es la pregunta A, así que está listo. Pero en la B nos preguntan por el momento angular. Y el momento angular
cumple esto de acá. Cumple que es básicamente el producto entre la matriz de inercia, ¿ya? Por el vector de velocidad angular que habíamos calculado antes, ¿ya? Entonces tenemos el IP, lo tenemos, ¿ya? Esta matriz la tenemos y este vector lo tenemos. Podemos calcular el vector de momento angular, ¿ok? Voy a buscar esto acá. Voy a buscar el... Entonces, finalmente, vamos a tener de que vamos a tener de que el momento angular va a ser el producto entre la siguiente matriz y el siguiente vector. Eso por 0 menos el W1 lo podemos sacar. 0 menos R partido en L y 1. ¿Ya? Si es que lo desarrollan y simplifican, ¿ya? Y hacen todas esas cuestiones, van a obtener lo siguiente. ¿Ya? Van a obtener de que el momento angular, ¿ok? Va a ser MRW1 partido 4, 2R en la dirección de Catongo, menos 4L al cuadrado, R al cuadrado, partido L, y esto es la dirección de J Tongo. Y este es el resultado, digamos, del problema. Yo creo que un buen ejercicio como tipo examen, la verdad. Me hubiera gustado explicárselos como presencial. Está bueno. Pero creo que igual se entendió. Eso, ¿alguien tiene una pregunta? Por favor. Eje de simetría, ¿cómo... ¿A qué te refieres? Pues, la matriz es simétrica, no sé si a eso te refieres. Como en vez de, claro, tener que calcular, eh, en vez de tener que calcular todas estas cuestiones, ya las 9 elementos, digamos, de la matriz, S. La matriz, como bien digo, es simétrica, así que solamente tenéis que calcular estos de acá, ¿ya? Porque los de arriba se repiten, ¿ya? No sé si a eso te refieres. Ah, ya. Eso sería el auxiliar. No sé si alguien tiene una pregunta. Eh, Espero le haya servido un poquito. Si no, va a quedar grabado igual, pero eso. Hasta luego. Chao, chiquillo. Que le vaya bien el miércoles. Póngale bueno. No sé qué les toca, pero póngale bueno. Chao, gracias Max. Nos vemos. Adiós.